MH Mi Historia, Punto Jaque, un programa de conversación con las más destacadas figuras de la radio, televisión, cine, música y deportes. En MH Mi Historia, Punto Jaque, conoceremos de sus éxitos, fracasos, su pasado y presente. MH Mi Historia, Punto Jaque es una presentación de Punto Jaque, materiales para la construcción más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior, 20 años de garantía. Jean Louis Muebles, la exclusividad en muebles para su hogar y oficina. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Comercial e importadora Lama, regalos, juguetes, decoraciones, siempre pensando en su familia. A continuación, otra increíble, emocionante e impactante historia en MH Mi Historia, Punto Jaque. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia, es la historia de nuestros invitados. La historia que marca semana a semana la emoción, el recuerdo, la tristeza, el presente, el pasado y el futuro de cada uno de ellos. Hoy, un triunfador en Palestino, un triunfador en el Capo de Provincia, en O'Higgins de Rancagua, un hombre lleno de talento que dejó su estampa y su nombre marcado para el resto de la historia en el fútbol chileno. Un ítalo chileno, Guido Copa. MH Mi Historia, Punto Jaque. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá. Y de inmediato saludamos a nuestro invitado, don Guido Copa. Muchas gracias, Wilfredo. Un gusto en saludarte. Muchas gracias por la presentación primero. Me siento orgulloso que me hayas invitado, feliz de conversar contigo. Y MH Mi Historia, yo lo sigo, lo encuentro un programa espectacular, porque no solamente se habla de fútbol, sino que se habla de la vida, y eso es lo que a mí me gusta conversar. Así que te agradezco que me hayas invitado. No, gracias a ti por el tiempo, por la disposición, por la apertura que hay de ustedes, de conocer la historia de los grandes, porque esa es la realidad. Guido Copa forma parte de la historia grande de Palestino. Guido Copa forma parte de la grande historia de O'Higgins de Rancagua. MH Mi Historia, Punto Jaque. Imitado, como decían antes, pero jamás igualado. Guido, el fútbol, tu pasión, un talento que mostraste cuando estuviste dentro de una cancha y tus amigos, colegas dicen, tremenda persona fuera de la cancha. Eso es lo que me deja a mí más feliz de lo que yo pude haber sido como jugador de fútbol, es que mis pares, mis colegas, la gente que me conoce hable bien de mí. Eso me deja muy contento, más que haber sido un bueno o un mal jugador de fútbol. Me deja muy contento lo que traté de hacer como profesional, tratar de ser un buen referente para las divisiones inferiores, un comportamiento, no es porque lo diga yo, ejemplar como deportista, y eso a mí me deja muy contento. Lo del talento es algo que uno nace con un don, y para mí fue el ser futbolista. ¿Realizado profesionalmente, futbolísticamente? Realizado, te lo digo sinceramente. Yo tuve varias veces la posibilidad de salir al extranjero y no fue mi meta,
sino que yo era muy arraigado a mi familia, a mi barrio y muy regalón. Empecé a pololear muy temprano con la cual es mi señora todavía, ¿cierto? Hemos mantenido una relación maravillosa de 53 años juntos, porque empezamos muy niños. Entonces me costó mucho tomar la decisión de salir a jugar afuera. Tuve la posibilidad de quedarme en España, en una gira que hizo Palestino en el año 75, que recorrimos toda España, que antiguamente los clubes salían en gira, no sé si te acuerdas. Exactamente. Y las contrataciones o las ventas se hacían a través de la gira. El público pedía al jugador que según ellos era bueno y así salían las contrataciones. El Valencia estaba muy interesado en los servicios de Guido Copa. Justamente, y el Levante. Y después tuve la posibilidad de ir al Cruz Azul, que también nunca le puse mucho interés, y lo que estuve más cerca de salir fue con don Fernando Riera, que me quiso llevar al Monterrey. Incluso yo hablé aquí en Chile con los emisarios mexicanos y yo estaba con contrato vigente en ese momento en Palestino porque fue a mitad de temporada y no le puse tampoco mucho empeño. No le puso empeño, pero le puso un valor de sueldo, de prima, extremadamente alto para que le dijesen que no. Y le dijeron sí. Sí. Y así todo no se fue. Así todo no me fui. La verdad de las cosas es que, como te digo, me costó mucho a mí tomar las decisiones de dejar de ir a jugar al extranjero. Mi meta era jugar al fútbol, me encantaba jugar al fútbol, gozaba jugando al fútbol, era mi pasión. Y yo creo que el sueño ya fue cumplido y me siento muy realizado con lo que hice. Solo como referencia, porque ya vamos a entrar en profundidad con el tema del fútbol. El haber jugado con Elías Figueroa, Nelson Acosta, Guillermo Eduardo Bombalé, Miguel Ángel Leaño, Papudo Vargas, Gatica, Serrano, el haber estado con Oscar Fabiani, con Manuel Rojas, que lo marca tremendamente a usted como persona, como familia, como amistad, con el Queco Mesen y con tantas otras figuras. Eso lo lleva a una categoría que no lo decimos nosotros, está acá, en la historia de los libros, por ejemplo en la historia del Palestino 78. Eso es historia y la vamos a analizar en el día de hoy. Nacido y criado en la comuna de Macul. Nacido y criado en la comuna de Macul. En el año 58 a mi padre le entregaron una casa que era de las cajas de empleados particulares, ¿ya?, en ese entonces, que era la Villa Macul. Yo llegué a los 4 años. Así, y mi padre, y veníamos de Estación Central, de la comuna de Estación Central, pero yo llegué niño, 4 años, y criado toda la vida ahí, y hasta el día de hoy estoy ahí. O sea, tipo Salo Reyes, ¿no? Exactamente. Para descanso Salito. Que para descanso Salito, gran valor Salito, o sea, Reyes. Nací aquí y acá me quedo. Exactamente, y del club del barrio, del Red Star de la Villa Macul, que todavía está vigente en la parte hockey. Fútbol creo que ya no está, pero hockey juega en primera división, el Red Star. Ese es mi club de origen, digamos. Y este pequeño de Macul, este pequeño de apellido italiano, Copa, ¿cómo era? ¿Travieso, inquieto? ¿No dejaba la pelotita por ningún motivo? ¿O eran otras actividades? No, la pelota nunca la dejé. Las pichangas ahí en el barrio, a la luz del foco que apenas alumbraba en las noches, para que nos llamaran a dormir, a acostarnos, pasaban las medianoche a veces. Siempre, pero siempre fue muy tranquilo en el sentido de que no fui un gran alumno, pero sí no tuve problemas de conducta en el colegio. ¿Ya? Estuve los 12 años en el mismo colegio, en el Colegio San Marcos de Macul, en Rodrigo Araya con Macul, de primero a cuarto medio. Y la gran ventaja que tenía el colegio, como pocos, tenía cancha de fútbol. Mira. Entonces, cuando jugaban los campeonatos interescolares, hacíamos de local en nuestro propio colegio. Y la barra estaba adentro. Estaba ahí. Y hay otros colegas que también estuvieron ahí, como conversábamos con Héctor Offens, Hugo Úbeda, que eran compañeros de colegio. ¿Ya? Así que muy buenos recuerdos de mi colegio. ¿Cuánto salvó el fútbol a Guido Copa para reemplazar un poquito el tema de los estudios? A ver, no sé. Nominado selección, me imagino, del colegio. Sí, del colegio sí. Y eso va sumando puntitos. Sí, lógico. Yo creo que eso permitió de que no repitiera nunca.
No por los estudios, sino porque siempre participé y también participaba en atletismo. Salimos campeones también una vez, una aposta. Era mucha actividad deportiva en el colegio. Mucha actividad deportiva, sí, y el fútbol era importante en el colegio, era muy importante. Mire qué importante lo que dices, Guido, porque el fútbol era importante, el atletismo era importante, la educación física era importante. Y hoy, en estos tiempos, inexplicablemente, lo que eran 4 horas de educación física se traducen en 2 horas de educación física. Y optativo. Y optativo. Sí. Entonces, ¿cómo desarrollamos deportistas en nuestro país? ¿Cómo generamos nuevos futbolistas, atletas y deportistas en sus diferentes disciplinas? Eso es insólito. Y te lo digo muy de cerca porque mi hija menor es profesora de educación física. Y es optativo. O sea, tú no puedes obligar ahora a un alumno a hacer educación física. ¿Este pequeño hizo sacar muchas canas al papá o a la mamá? Ninguna. ¿Nada? Sí, nada. ¿Disciplina? Nada. Disciplina. Mi madre era una mujer maravillosa. Mi padre me acompañó siempre a los entrenamientos desde que yo era de primer infantil. Estaba siempre conmigo. Los partidos, nunca se perdió partido. Nunca se perdió partido de O'Higgins ni de Palestino. Y cuando los partidos eran relativamente cerca, llamemos San Felipe, Calera, Talca, también iba. Mi papá, un ser maravilloso, espectacular, y mi madre igual. Una familia, pero te digo, mis mejores recuerdos de infancia, mi familia era una familia espectacular. Además, mi padre era el entrenador del fútbol en la Villa Macul, entonces lo quería mucho, el barrio lo quería mucho. El Tata Américo para toda una generación de amigos era como el padre. Así que mis recuerdos de infancia maravillosos. ¿Cómo era la relación con los hermanos? Maravillosa. Mi hermano, que en paz descanse, que está arriba en el cielo, no tengo ninguna duda. Un hermano muy protector, era 6 años mayor que yo. Y mucho él iba a alguna parte, me traía un zapato de fútbol de regalo, siempre estaba preocupado de mí. Y mi hermana, un ser maravilloso que hasta el día de hoy, que es lo único que me queda de la casa paterna, mi hermana, una mujer maravillosa, una hermana espectacular, una esposa maravillosa, una abuela maravillosa, muy preocupado de nosotros a la distancia, muy preocupado de mi señora, de mis hijos, en lo que ella pueda aportar y ayudar, siempre mi hermana está presente. ¿Y esa relación más estrecha se echa de menos? Porque tengo entendido que hace 12 años que no se abraza con la hermana. En Chile. En Chile. En Chile, sí, porque ella hace 12 años que no viene. Yo fui el 2019, que fue la última vez que la vi. Pero tenerla acá, recorrer las calles de Macul. De Macul. A ella le sería más fácil venir a Chile. Y me gustaría salir con ella, no sé, al litoral central, sacarla a pasear, reencontrarse con sus raíces, porque hace mucho tiempo que no viene. Hoy, en MH Mi Historia, hay un saludo muy especial para usted. Lo invito a ver. Hola, mi hermano querido Guido, una persona de luz increíble. La satisfacción de ser tu hermana, de que seas parte de mi ADN, de mi vida, de la vida de mi marido, porque ustedes han sido más que compañeros de equipo, más que amigos. Han sido verdaderamente hermanos, una trayectoria larguísima, nunca un malentendido, una discusión, una lealtad, un cariño absolutamente sin fronteras, sin límites. Para mí, que tú hayas llegado con Manolito a la casa fue también lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tenemos una familia linda. Guido, tengo que decirte que el ver cómo la gente te aprecia, cómo la gente te sigue, cómo te invitan a programas, eventos, siempre que hay un evento de alegría, está Guido. Hay un evento, una situación de despedida de algún compañero, está Guido. Sé que este programa es tuyo, te lo están dedicando
a ti en este día. Y ¿qué más puedo decirte? Tú, tu familia, tu señora, mi cuñada, lo mejor que me ha pasado, mi cuñada, mi amiga, mi hermana, y esa familia tan linda que ustedes tienen, con valores tan grandes. Te mereces eso y mucho más, claro. La luz de una persona de moral intachable sobrepasa la luz del sol. Yo recuerdo haberte dedicado esa frase a ti, porque yo creo que tú eres transparente, llano, leal, bueno, sano, un ser de luz. Te agradezco tanto el que estés en mi vida, hermano querido. Te adoro. Desde Estados Unidos, la hermana. Me emociona cuando hablo de mi hermana y de Manuel. Manuel es más que mi cuñado, es mi hermano. Crecimos juntos. De los 15 años, 16 años que estamos juntos. Nunca hemos tenido un distanciamiento, no hemos tenido nunca una discusión, una pelea, nada. Y con mi hermano tampoco. Eso da una tranquilidad a usted en el tiempo, desde que se conoce Manuel con su hermana, Manuel Rojas. Un crack. Tremendo. Para mí el mejor de la historia con la camiseta número 10 en la espalda. Para mí también. También vamos a conversar luego de ello. Pero eso le da tranquilidad a usted. Y en ese aspecto, ¿cuál es el momento que este pequeño dijo, yo voy a ser futbolista y le voy a dar una mejor calidad de vida a mi padre y a mi madre? ¿Lo pensó en algún momento? Lo pensé. ¿Lo hizo? Lo hice y fue un sueño de mi padre. Mi padre jugó en la división inferior del bádminton, cuando bádminton era de Santiago, el rodillo aurinegro. Tiene alguna foto que jugó en cuarta especial y alcanzó a debutar unos partidos en primera. Y por razones de trabajo, en ese entonces era la vida difícil, no pudo dedicarse al fútbol. Entonces vio en mí el sueño que él no pudo cumplir. ¿Se lo dijo él? Sí, me lo dijo. Él le puso más énfasis que yo para jugar en primera división. Él tenía el sueño de que yo jugara. Y él fue el que me inculcó ir a probarme a las divisiones inferiores de Audax, a las divisiones inferiores de Palestino. Él, como que el sueño de él, yo se lo hiciera ver realidad. ¿Y usted cuando debutó con los colores de Palestino, que fue su debut profesional, terminado el partido, le dijo algo al padre? Sí, se lo dediqué a él, digamos, a él. Yo tenía una relación muy estrecha con mi padre, muy estrecha. No recuerdo nunca que mi padre, o no le di motivos, no sé, pero nunca recuerdo que mi padre me haya retado o ya me haya llamado la atención, menos golpeado, digamos, eso, nunca. Pero yo vi en su cara nomás, yo vi su sueño realizado. Cuando yo le comuniqué que debutaba, porque yo supe en la mañana que debutaba, en la concentración. Ahí Néstor Isela, que en paz descanse, una persona maravillosa, me llama y me dice, Guido, vas a debutar hoy día. No es que yo haya entrenado con el primer equipo en la semana, sino que yo debuté el mismo día, entonces tuve que llamar por los teléfonos fijos, porque no habían celulares, a los amigos, a mi padre, a todos que debutaban. Entonces ahí llegó al barrio, al estadio, pero fue algo muy repentino. Del debut en Palestino, de ese recuerdo que se trae a la mente hoy nuestro invitado, Guido Copa, de ese recuerdo que emociona justamente a Guido, de momentos increíbles e inolvidables para un futbolista especialmente. MHMhistoria.jaque. Vamos a hacer el primer break. Paréntesis comerciales. Ya estamos de regreso. Punto Jaque, materiales de construcción y ferretería. En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque, en Manantiales 3612 Conchalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp +569 8812 2598. Punto Jaque, líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque, más barato que allá.
En Importadora Lama de May 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba. Encontrará de todo en regalos, artículos de decoración, juguetes, juegos de salón, paraguas y mucho, pero mucho más. Visítenos en www.comerciallama.cl. Los regalos, juguetes y entretención para niños y adultos en un solo lugar. Importadora Lama, de May 74 y Avenida El Salto 4141. ¡Lo esperamos! Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center más 569-8500-7899. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Teatro Caupolicán presenta The Beat, el más grande homenaje a The Beatles del mundo. Presenta su espectáculo Bienvenidos, una obra teatral y musical sobre la música y obra de los Beatles. 10 de mayo, 21 horas, The Beat, homenaje a The Beatles. Entradas a través de sistema.ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, se escucha y se ve mejor. Continuamos, MH Mi Historia, Punto Jaque. Recuerde, Punto Jaque es más barato que allá y que allá. Materiales para la construcción, la economía, en un solo lugar. Manantiales 3612, Comuna de Conchalí, el centro de abastecimiento de materiales de la construcción más importante de la zona norte. Punto Jaque. También estamos juntos a Revstop. Revstop, atención, liquidación total, precios increíbles. Revstop. Comience a llamar, a hacer las consultas. Hay una cantidad de revestimientos impresionantes que se vienen a precios increíbles. Revstop. Estamos también junto a Jan Lee Muebles. Jan Lee Muebles. Hermoso plato decorativo. Está bonito, ¿no? Bonito, ¿profe? Muy bonito. Está bonito. No es mío. No es mío. Me gustaría tenerlo. Pero es suyo. Porque Jan Lee Muebles hace entrega de este hermoso plato decorativo para que ocupe un lugar muy importante ahí en su casa. ¿Le parece? Me parece. Maravilloso. Bueno, usted fue un hombre muy previsor en su momento, hizo sus inversiones. Manolito Rojas allá en los Estados Unidos debe tener inversiones allá y también acá. Y muchos de ustedes seguramente están pensando en comprar, vender o arrendar una propiedad. Del Toro Propiedades. Acá solamente faltan las llaves. Y las llaves del éxito, las llaves para hacer realidad el sueño de su hogar, está en Del Toro Propiedades. Llame por teléfono, agende una visita de los ejecutivos con más de 20 años de experiencia en el rubro, asesoría jurídica, gestión de los hipotecarios. Tiene algún arrendatario que está ahí con problemitas, no está pagando el hombre o la familia el arriendo, déjelo todo en manos de una empresa especializada. Del Toro Propiedades, este hermoso llavero. Muchas gracias. Las llaves están ahí, en Del Toro Propiedades. Y también tenemos otro regalo, aprovechamos de inmediato a hacer regalos, ¿no es cierto? Vamos rapidito. Se acerca el Día de la Madre, próxima semana, domingo, Día de la Madre. Importadora Lama, Comercial Lama de don Marcelo Lama y la señora Jimena están presentes también. Y este regalo, ¿sabe que no es para usted? Es para que usted llegue a la casa y diga: amor mío, te tengo el regalo anticipado del Día de la Madre. Es para su amada esposa. Un hermoso recuerdo de Comercial Lama. Muchas gracias. Comercial Lama. ¿A dónde está? Acá, el May 74. Un local increíble, más de 800 metros cuadrados, lleno de regalos. No busquen, no paguen de más. Vayan a May 74. Encuentran que no quieren ir todavía a May, vayan a Avenida El Salto 4141. Avenida El Salto 4141. Otra fórmula, ingresando a www.comerciallama, hagan la compra, elijan los productos
Se van a ahorrar tiempo, dinero y la exclusividad en regalos para el Día de la Madre en www.comerciallama.cl, importadora Lama. Continuamos con MH, mi historia. Nuestro invitado, el señor Guido Copa, figuraza de Palestino, década del 70, figuraza del histórico O'Higgins de Rancagua, la década del 80. ¿El debut con quién fue, maestro? Frente a la Universidad de Chile. Ah, un partido sencillo. Sencillo. Y jugué ese partido de puntero derecho. De puntero derecho. El antiguo win derecho. ¿Te acuerdas que era win derecho? El win derecho. Y me tocó enfrentar a mi amigo Vladimir Vigorra, que después fuimos compañeros de la selección juvenil. Eso fue el año 73 y el año 74 fuimos seleccionados juveniles para un sudamericano. Fuimos compañeros de equipo. Pero en ese entonces nos enfrentamos en el debut. ¿Cómo anduvo el debut? Muy bien, sí. Hice un partido correcto. Estaba la cancha, me acuerdo que había llovido, así que estaba la cancha un poco pesada. Y el segundo partido también jugué de puntero derecho y me tocó Antonio Arias. El Chinito Arias, El Chinito Unión Arias, Española. Un gran jugador, muy mañoso, se podría decir, para la época, sí, así, bravo. Hacía sentir expuesto. Sí, con mucho temperamento, pero muy buen jugador, o sea, tenía una técnica depurada, un centro maravilloso, había que pasárselo a él para provocar, digamos, y también preocuparse de que él no venga al ataque, porque él era un lateral de esos como adelantados para la época, donde él desbordaba mucho y tenía muy buen centro, entonces había que estar preocupado de que él no subiera mucho, marcarle un poco la salida y además después enfrentarlo. ¿Figuras de ese debut en Palestino que comecen? Que comecen Rubén Marcos. Rubén Marcos. Debutar con Rubén Marcos para mi cuñado Manuel y para mí fue una cosa... ¿A qué edad fue el debut? A los 18. 18 años. Sí. Y Enrique Strauch era el arquero. Víctor Castañeda. Era el tío de Víctor Hugo, ¿no es cierto? El tío de Víctor Hugo. Teníamos un equipo entre Enrique Graf, que era el centro delantero, entonces es un equipo de mucha gente joven y además gente, digamos, experimentada, como Rubén. Dirigido en ese entonces por don Néstor Isela. Sí, de Néstor Isela. ¿Cuántos años hizo Palestino? ¿Cuántos años jugué yo en Palestino? En Palestino, con las divisiones inferiores, 7. 7. 7. No hay duda que a usted lo marca el Palestino histórico. Ese Palestino que tuvo figuras de la talla, del nivel de Elías Figueroa, Oscar Fabiani, un grande, que comecen, Luis Hidalgo, Manuel Araya, recordado Loco Araya. Sí. Estaba Vidallé, Varas, Campodónico, Araneda, Mario Caneo, Juan Páez, Miguel Ángel Pecoraro, Carlos Valenzuela, el Queco Ramírez, gran jugador, Lasval, Pedro Pinto, que era un expreso del monte, le decían, porque la localidad del monte, el expreso del monte, una velocidad increíble. Manuel Rojas era el talento. Después llegó Cavalieri, también estuvo, Fernando Cavalieri, Francisco Ferli, el arquero, Pecoraro, Valenzuela, Elías. Elías está, digamos, no hay ni siquiera para qué nombrarlo, ¿cierto? ¿Qué significó haber jugado con Elías Figueroa? Ya era un jugador usted mucho más maduro. Habían pasado los años. Sí. No, para mí es un honor haber sido compañero de él. Además tuvimos la suerte de ir a jugar contra el Inter de Porto Alegre a Brasil y él se vino con nosotros. O sea, el último partido de Elías en Brasil fue contra Palestino. Fue un empate a 2. Le ganábamos 2-0 al Inter de Porto Alegre. Fue don Fernando Riera a cargo del equipo. Estaba Fernando Riera de técnico de Palestino. Y empatamos a 2. Y el estadio, cuando terminó el partido, entró toda la gente a la cancha y lo dejaron en ropa interior solamente con los slip a Elías, le quitaron todo. La hinchada se volvió loca. ¿Por qué se recuerda a Guido Copa como una de las grandes figuras de la historia del fútbol del Club Deportivo Palestino? ¿Será porque fui parte del proceso del título?
porque el proceso comenzó el año 73, 74, cuando llegó don Caupolicán Peña, y Palestino revolucionó en ese momento al fútbol, porque tenía un fútbol muy, muy bonito, un fútbol muy agradable a la vista, un equipo que siempre salió a atacar de visita y de local, siempre jugaba igual, y pasábamos horas y horas entrenando las jugadas que al final salían en el partido, no eran cosas del azar. Caupolicán Peña hizo un trabajo muy, muy bueno en todos esos años donde se mantuvo prácticamente a la mayoría del plantel. O sea, tuvimos como 4 o 5 años los mismos jugadores, digamos. Y Palestino tenía un estilo muy, muy, muy definido, muy agradable a la vista. Una barra que no era muy grande, pero era muy bulliciosa, ¿te acuerdas? Se colocaban debajo de la tribuna debajo de marquesina y con unos tambores, tenían unos cánticos muy pegajosos. Pocos pero gritones. Pocos pero gritones. Un club maravilloso. Yo tengo muy buenos recuerdos de Palestino, muy buenos recuerdos. Fue mi casa la que me acogió. Yo tengo una frase que siempre me hacen burla, digamos. Me hacen bullying, porque digo que Palestino fue mi casa y O'Higgins mi hogar. Que son dos cosas distintas, pero muy parecidas a la vez. O'Higgins me dio a mí la posibilidad de irme recién casado, de formar mi familia, mis hijos. Entonces tiene otro... Pero Palestino es la formación. Es la formación. Es la oportunidad. Sí, justamente. Yo busqué por varios equipos probarme. Me fui a probar a varios clubes. Y fue Palestino el que me acogió. Entonces mi recuerdo con Palestino es muy fuerte. Es muy fuerte. Me trataron muy bien. Ir con Manuel a pasearnos al barrio, a Patronato. Era llegar con regalos, pero lleno de regalos a la casa. Más que en MH. Porque ahí estaba toda la colonia antiguamente. Claro. Entonces nosotros nos sentíamos pero felices yendo al barrio, a Patronato. La gente de Palestino nos trató muy bien siempre. No me acuerdo, don Enrique Atal, que era el presidente. Primer contrato que con Manuel nos dieron un Fiat 600 para cada uno. El famoso huevito. El huevito, el Fiat 600 del año 75. Los dos eran del mismo color, 0 kilómetros. Esa fue la firma de contrato. Con ese se salía taquillano, ¿no? No, sí, pues nos caíamos. Bueno, teníamos 19 años, imagínate, 19, 20 años y con un Fiat 600 éramos los dueños del mundo. Y era igual los dos rojos, Manuel y el mío. Siempre se habla lo escucho mucho, de Manuel Rojas. ¿Debutó junto con Manuel? Sí, el mismo año. El mismo año. El talento de Manuel Rojas era único. Inigualable. Me recuerdo hace 1 año y medio, 2 años atrás, entrevistar a Oscar Fabiani, un histórico de Palestino. Crack. Uno de los grandes centrodelanteros argentinos que ha llegado a Chile. Y me decía, para mí era más fácil jugar en Palestino porque tenía al Chico Copa y al Chico Rojas que me las metían y yo adentro. ¿Cuánto marca en la vida profesional Manuel Rojas a Guido Copa? Todo. Manuel lo es todo. Como jugador, como persona, como ser humano, es una persona extraordinaria. Y cuando yo llegué a Palestino, tenía que haber sido más o menos en marzo del 70, Manuel ya estaba. Manuel había llegado como un mes antes. Ya estaba, era de Palestino, ya era jugador de Palestino, porque ya se aproximaba el inicio de la competencia. Uh-huh. Yo llegué tarde, porque como te digo, me fui a probar a varios equipos y dio la vuelta larga. Y llegué y Manuel me dice, Rucio, ¿de qué jugáis? Yo jugaba de centro delantero cuando niño. De 9, ya me dijo, yo te voy a meter 2 pelotas filtradas por ahí, me dijo. Hicimos, no sé si cosa del destino, eso que hicimos en el momento, no sé, cosas de la vida, digamos, no sé qué nombre podría colocarle a ese momento, pero me dijo, de un pase en profundidad, gol, después otro pase en profundidad, gol, y el técnico me llamó, me dijo, vaya a la central de fútbol para que lo clasifiquen, para que juegue el domingo,
Así de rápido y de simple fue el hecho de haber tenido a Manuel el primer día que yo me fui a probar. Fueron campeones en primera infantil, en juvenil, con Manuel. Repetimos juvenil. Eran jugadores definitivamente de proyección que se realizaron y se concretaron como grandes figuras de Palestino. Manuel Rojas también marca algo importante en su vida personal, familiar. ¿Se opuso usted en algún momento? Nunca. Manuel era de una familia bien humilde, muchos hermanos, y yo lo llevaba a mi casa porque mi mamá le preparaba postres. Porque como era delgadito, mi mamá decía, no, este cabro está muy flaquito. Entonces leche asada, leche nevada, todos esos postres para que Manuel, digamos, pero más robusto. Y ahí conoció a mi hermana y se enamoraron y se casaron. Incluso se casaron cuando Manuel ese año, mucha gente no se acuerda de que Manuel el año 75 estuvo en el América de México y salió campeón con el América de México, con Carlos Reynoso, y vino a casarse. Vino y se llevó a mi hermana a México. Y vino Carlos Reynoso al matrimonio. Aquí en la sede de Palestino, en Santo Domingo. Ahí fue el matrimonio. Y yo me casé en la sede de Palestino también, en Santo Domingo. Así que la historia es, nunca me opuse, no, era un muchacho extraordinario, siempre. ¿Nos vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos. Hay un saludo muy especial de su amigo, de su familiar, del partner, Manuel Rojas, Rojita. Buenos días, Wilfredo. Un saludo a MH, mi historia. Gracias por darnos la oportunidad de saludar a un querido amigo, un querido hermano y un familiar. Guido Copa, soy Manuel Rojas. Te quiero saludar por este programa y decirte lo mucho que te quiero, de hace mucho tiempo que nos conocimos. Empezamos en el año 70, que fue lo más lindo que me ha pasado en mi vida, de haberte conocido y haber entrado a tu mundo, a tu familia. Más de 50 años que nos conocemos y seguimos el mismo camino que nos creamos. Wilfredo, muchas gracias por darnos la oportunidad de saludar a una linda persona. Más que persona, es querido por todo el mundo. Creo que todo el mundo alrededor de él lo adora y es porque es Guido Copa, porque donde estuvo, en la ciudad que haya jugado, en Palestino, que cuando nacimos juntos, creo que toda la gente lo recuerda. Un saludo grande a tu programa y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de saludar a nuestro querido hermano Guido. Con qué cariño, con qué afecto le habla Manuel Rojas al cuñado. Me emociona las palabras de Manuel, las palabras de mi hermana. La verdad de las cosas es que yo soy me dicen que soy muy llorón, que soy muy sensible, muy llorón, pero yo, que piensen así de uno, me llena de emoción, la verdad de las cosas. Me recuerda a mi familia, mi hermano, mi familia la actual, mi familia maravillosa, mis hijos, mis nietos, con 7 nietos. ¿Manuel Rojas pasa a ser un hermano? ¿Más que cuñado? Yo creo que sí. Como te decía anteriormente, yo con Manuel nunca hemos tenido ni siquiera una discusión tonta, digamos. No, ¿para qué decir más profunda? No, nunca. Es una persona extraordinaria, él es muy generoso. Es muy generoso, Manuel. Es una persona muy sana, muy transparente, muy buen amigo. Yo creo que ningún compañero puede hablar mal de él también. Nunca. Manuel fue un gran profesional y un extraordinario jugador. Y bueno para todos los deportes, para todos los juegos. Tiene una virtud. Ratifica lo que me dijo Oscar Fabiani hace un tiempo.
MH Mi Historia, hoy Guido Copa, gran figura de Palestino de la década del 70, tremenda figura y está en la historia del O'Higgins grande, del capo de provincia, y más de su historia, a la vuelta de comerciales. MH Mi Historia, punto jaque. Teatro Caupolicán presenta Miguel Mateo. El emblemático músico argentino se presentará este 22 de junio, 21 horas. Ven a disfrutar del mejor rock argentino con Miguel Mateos. Entradas a través de Sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán. Se escucha y se ve mejor. Temporada otoño-invierno. Hay que darle alegría al hogar, hay que darle una alegría a la terraza y también hay que darle una nueva forma a la oficina laboral. Para ello, la exclusividad en muebles. Jan Lee Muebles. Arturo Prat 177 y Arturo Prat, esquina Placer, segundo piso. Más de 800 metros cuadrados de decoración para su dormitorio, living, su comedor. Y usted para la oficina, una gran variedad de muebles. Todo en un solo lugar. Jan Lee Muebles. Amigo mío. Jan Lee Muebles. ¿Economía? Sí. Atención personalizada. Sí. Exclusividad en muebles. No hay duda. Todo en un solo lugar. Jan Lee Muebles. ¡Atención! Ya está en Chile. Siding Syncalum tipo madera. Nuevo. Único en su tipo. Pídalo en Revstop. Consultas al +569-9832-2750. Mail perifersid@yahoo.es. Siding Syncalum tipo madera. Calidad y economía. Siding Syncalum tipo madera. Es otro producto Revstop. Del Toro Propiedades. Somos tu corredora de propiedades y gestión inmobiliaria. Del Toro Propiedades. Departamentos, casas, terrenos y oficinas. Compra, ventas y arriendos. Asesoría jurídica y gestión hipotecaria. Regularizaciones, escrituras y tasaciones. 20 años de experiencia avalan nuestros servicios. Visítenos en www.deltoropropiedades.cl. Call Center +569-8500-7899. Del Toro Propiedades. Nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Continuamos. MH Mi Historia, punto jaque hoy con un histórico, el gran Guido Copa. Un hombre que solo el apellido hace rememorar el tiempo del 70 y del 80 en el fútbol chileno. Muchos piensan que las grandes figuras del fútbol aparecieron en la década del 2000 con la Copa América. No, señores, la historia es mucho más atrás. El fútbol no comienza a escribirse de ahí. Que dieron satisfacciones, que nos hicieron felices, no hay ninguna duda. Que había grandes talentos y que hay grandes talentos, no hay ninguna duda. Pero el fútbol es mucho más atrás también. Por eso yo no soy de los que comparto cuando se elige la selección de todos los tiempos y aparecen 5 o 6 jugadores de la Copa América. No, el fútbol viene de mucho más atrás. Guido Copa fue un extraordinario jugador. Es cierto que el dolor más fuerte que a usted le causó como persona, como futbolista, cuando no lo llevaron a jugar la liguilla de la Prelibertadores y que lo obliga a tomar una decisión. Fue lo más doloroso de mi carrera, digamos, porque tú puedes jugar, no jugar, ser titular, ser suplente, no importa, da lo mismo, pero que no estés citado a una liguilla y nunca supe el porqué y nadie me explicó el porqué, porque yo ese año lo había jugado casi, el año 77, había jugado casi todo el año, incluso había jugado fuera de puesto, por emergencias, por lesiones de compañeros. Y el último partido del año fue en Rancagua, justamente, por la coincidencia de la vida. Y yo fui considerado el mejor jugador del partido. ¿Te acuerdas que antes le ponían notas? ¿Te acuerdas que ¿Y le recuerdo algo más? Usted fue el mejor volante del antiguo 8
de la semana. De veras, justamente, del equipo ideal. Exacto. Y se acaba la competencia, viene la liguilla, estábamos haciendo fútbol en el Estadio Palestino, se terminó la práctica de fútbol, viene la nómina que se notaba en la antigua pizarra, y yo no aparezco en la nómina de los citados. Entonces le pregunto a Gustavo Cortés, que era el entrenador ayudante de Caupolicán Peña, que es una gran persona, muy amigo, don Gustavo. Le digo, Gustavo, se le olvidó a don Caupo ponerme en la lista. No, me dijo, no está citado. Ahí se me vino el mundo abajo. Luso Manuel me dice, pero habla, dile algo, ¿por qué? Manuel, no estoy citado, no tengo nada que decir. No sé si como yo terminaba contrato, era una maniobra a lo mejor para bajar mis pretensiones. Nunca entendí el por qué y nadie nunca me lo explicó. Pero las cosas de la vida tienen, no sé, tienen su causa, que fue a lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera y en mi vida, que por esas circunstancias yo llegué a O'Higgins de Rancagua, que fue para mí una bendición. ¿Cuánto juega Nelson Oyarzún en esa ida a O'Higgins? Nelson Oyarzún juegan, tengo una anécdota que es, siempre mi yerno me dice, tío, escriba un libro. Resulta de que Nelson Oyarzún era el preparador físico de Lota Schwager. Cuando Palestino le ganó la final de la Copa Chile, lo que hizo que Palestino fuera por primera vez a una Copa Libertadores fue el hecho de haber ganado la Copa Chile, que le ganamos 4-0 en el Nacional, donde yo hice un partido muy, muy redondo en todos los aspectos, y él quedó muy impresionado con mi desplazamiento, porque él, como venía de Alemania, venía con otra mentalidad, Nelson Oyarzún. Entonces, cuando un día supo que yo tenía problemas como para seguir en Palestino, me encontré con él aquí, 2 cuadras más allá. Yo iba de la mano de mi novia, mi polola, que es mi señora actual, y me dice, Nelson Oyarzún, de una vereda a otra, quiero hablar contigo, Guido. Sí, yo así medio, sí, ¿qué pasa? No, me dijo, ven, te quiero llevar a O'Higgins. Sí, ¿y quién es ella? Es mi polola. ¿Te pensáis casar? Sí, le dije, estamos pololeando hace mucho tiempo. Y dice, no, tenés que irte casado porque yo quiero que te dediques a jugar y qué sé yo, expresamente a jugar. Y mira, mañana están los dirigentes de O'Higgins aquí en El Parrón, en un restaurante antiguo que estaba en Providencia, y te están esperando para que lleves tus pretensiones y qué sé yo. Pero tenés que irte casado, si llegáis a un arreglo tienes que irte casado. Ya. Hablé con los dirigentes, me dijeron, listo, no hay problema. Hagamos como un precontrato. No, dejémoslo así, ya, un precontrato. Como darle la prioridad, digamos, a O'Higgins. Llego a mi casa, le conté a mi padre, sí, qué bueno, pues estaba muy triste mi padre con todo lo que me había pasado. Y me hacen una despedida a mis colegas en El Monte, en la casa de Pedro Pinto. Se juntaron todos mis compañeros y me hicieron una despedida. Llego a mi casa y mi madre me dice, te llamó Nelson Oyarzún. Qué extraño, le dije, ¿por qué? No sé, aquí dejó el teléfono. Yo ya me había casado. Y llamo a Nelson Oyarzún y le digo, Nelson, ¿qué pasó? No, dijo, ¿firmaste? Sí, pues le dije, si tú me dijiste que firmara, que estaba todo arreglado. Es que yo firmé en la Chile. Le dije, yo me casé, me voy a Rancagua y tú no vayas a estar. Y así fue mi llegada a O'Higgins. No es que me haya hecho firmar, sino que él me pidió, yo firmé. ¿Por qué eres de O'Higgins? Sí, estaba en O'Higgins. Entonces. Había estado en O'Higgins el año 77. Y yo contratado, recién casado, sin conocer, digamos, a nadie, lógicamente, con un plantel extraño, y sin el técnico que me había pedido. Y llegó don Luis Santibáñez ese año. Y varios jugadores de ese equipo los había contratado Nelson Oyarzún. Formando su propio plantel. Claro, sobre todo los del sur, los de Concepción, René Valenzuela, René Serrano y Droguet. Él los había tenido allá en Concepción, los conocía allá. ¿Te acuerdas con los alemanes, esos que trajeron, sí, que los trajo él? Sí. Scherber, Lamour y Berger, los 3 alemanes.
Y entonces, y Bombalé también, Eduardo también lo conversó en el Zona Yersun. Y después llegó don Luis Santibáñez con otro tipo de jugadores de Unión, donde llegó Waldo Quiró, Miguel Ángel Neira, el Pelusa Pizarro. Fue un equipazo el de O'Higgins de Rancagua. Equipazo. La década del 80 fue lo mejor de O'Higgins de Rancagua en su historia. Sí. Y usted habla de Nelson Acosta, por ejemplo, que Sí. jugó con Guido Copa. 4 o 5 años. Eduardo Guillermo Bombalé, que en paz descanse. Papudo Vargas. Y todos los otros nombres que... Hasta Rogelio Farías estuvo Rogelio en ese... Farías. Juan Carlos Orellana, que en paz descanse. Otro jugadorazo. O sea, era un equipazo. Víctor Pizarro. Pelusa Pizarro. Juvenal Vargas, que era digamos, uno de los pocos que quedó de ahí de Rancagua mismo, de los Lirios, era Juvenal, es de los Lirios. Gatica. Eso hace que este equipo y este grupo de jugadores hoy día tengan un sitial importante y diferente en la sexta región. Sin duda, sin duda. Nos han tratado muy bien, bueno, en Palestino también. Tenemos entrada al estadio gratis, tenemos un carnet que dice capo de provincia y el de Palestino dice leyendas. En los dos clubes que yo estuve, digamos, tengo muy buenos recuerdos y muy buena relación, pero en O'Higgins ir a Rancagua para mí significa algo muy importante porque realmente se siente el cariño de la gente. Fui convidado a la inauguración del estadio, la remodelación del estadio, del Monasterio Celeste, a la inauguración estaba Berizzo, me acuerdo, de técnico de O'Higgins ese año, al lanzamiento del libro Celeste como el cielo, a todo lo que es algo de O'Higgins. Siempre se acuerdan de mí y para mí es motivo de orgullo y una alegría tremenda y el cariño de la gente de Rancagua. Futbolísticamente, ¿dónde se realizó o dónde entregó lo mejor de sí? ¿En Palestino o en O'Higgins de Rancagua? Yo creo que las dos partes, en los dos clubes. Tuve una temporada muy buena el año 76, yo aquí 75-76, que me significó ir a la selección chilena para la eliminatoria del Mundial de Argentina. Y las Copas Libertadores de O'Higgins, que llegamos a semifinales, donde tuve la suerte de anotar en Paraguay, que fue un partido decisivo, que le ganamos 4-1 a Sol de América, donde le hice el primer gol, que fue el gol que abrió, digamos, la senda del triunfo, porque ellos se fueron en pos del empate y en 3 contragolpes más le hicimos 3 goles más. Y que fue el primer equipo chileno que había ganado, en ese entonces, que había ganado una Copa Libertadores en Paraguay. O'Higgins de Rancagua, 4-1 le ganamos. Y clasificamos a la segunda fase, donde clasificaba 1 de 4. Antiguamente la Copa Libertadores se componía de 4, exactamente. Clasificaba el que ganaba el grupo. Y lo ganamos nosotros, el grupo, y le dejamos a Colo-Colo, a Cerro Porteño y a Sol de América afuera. ¿No quedaron materias pendientes como futbolista? Sí, haber ido a un mundial. Estuvo en el proceso. Estuve en el proceso y el año 82 yo hice una muy buena Copa Libertadores. Esa Copa Libertadores con los equipos, cuando eliminamos a Colo-Colo, a Sudamérica y a Cerro, que nos tocó en la segunda fase, nos tocó Olimpia y Nacional, que Nacional fue el campeón de la Copa Libertadores. El otro grupo era uno mucho más accesible, pero nos tocó un grupo muy fuerte. Y haber ido al Mundial del 82, yo estaba pasando por un muy buen momento, por esa Copa Libertadores. Entonces Luis Santibáñez un día se acercó a mí y me dijo que mantuviera el rendimiento porque podía ir a una nómina, y me lesioné de una lesión. Nunca me había lesionado en mi vida y me desgarré y me tuvieron que operar del desgarro. Se pierde todo el proceso. Perdí todo el proceso y esto fue a mediados del 80 y reaparecí el 81 y no había forma. ¿Cuánto marca la esposa en su vida? Mi esposa, ¿Sí? Todo. Imagínate que somos del barrio, primero, vecinos. Mi señora, cuando empezamos a pololear, tenía 13 años y yo 16, recién cumplidos. Y hasta el día de hoy estamos juntos, con una familia maravillosa, unos hijos maravillosos, unos nietos hermosos. Y los vaivenes de la vida. En este momento estamos pasando por situaciones complicadas de salud,
pero mi señora tiene una fortaleza y un estado de un ánimo maravilloso, se da fuerzas y vamos a salir adelante, digamos, sin duda. Pero lo es todo, como madre, como esposa, como todo, es un caso ejemplar, mi señora. En la historia de Palestino 78, y voy a dar textualmente, dice el capítulo 11, el campeón que nos dio la vuelta, año 78 de ese Palestino histórico. ¿Qué significa para usted que Roberto Álvarez, autor de este libro, le haya entregado un capítulo a usted, no habiendo jugado en el Palestino 78 en el histórico, pero que forma parte de esa historia, en 30 segundos? Muy importante, para mí es muy importante que se haga un reconocimiento a lo que por uno aporté para el grupo, para el funcionamiento, digamos, porque el fútbol de Palestino era un fútbol muy colectivo y yo fui parte del proceso, del trabajo. Y Roberto un día me convidó a almorzar, porque Manuel le dijo, si quieres saber algo de estadística, de alineaciones, de cosas, tenés que conversar con el Guido. Y Roberto me convidó un día y quedó impresionado por todo lo que yo le pude haber cooperado para el libro, para los detalles, digamos, del plantel. Y para mí, a mí me gustó mucho que Palestino haya salido campeón, porque yo me sentía parte del proceso. E incluso, como comentábamos, tras bambalina, me llamaron un día porque se festejaban, no sé si los 20 o 30 años del título, y se hizo el banderín individual, donde dice Palestino campeón 1978, Guido Copa Ávila, y yo no jugué. Y yo le decía, pero si yo no jugué ese año, ¿cómo no jugaste? Si jugaste, no jugué, yo estaba en O'Higgins. Así que imagínate que todos creen y todos siempre dicen Palestino, no, el Palestino el mediocampo, y yo no jugué en ese 78. MH Mi Historia, hoy la historia de un gran jugador, tremenda persona, Guido Copa, Palestino, selección chilena, O'Higgins de Rancagua, el capo de provincia. Desde el restaurante Foresta, Hotel Foresta, Bar Don Rodrigo, Federico ahí atendiendo, Victoria Supercasó 353, a los pies del Cerro Santa Lucía. Este hotel que cobijó cuando tenía 18 y 19 años nuestro invitado Guido Copa con Palestino, hoy lo rememoramos, hoy lo traemos al recuerdo con su propia historia. Muchas gracias, Guido. Que Dios Padre le bendiga, le proteja grandemente a usted, a su familia y especialmente en este momento difícil que están viviendo con la esposa. Y ese concepto de familia que nunca lo pierdan. Gracias por compartir su propia historia. Wilfredo, ¿qué querés que te diga? Tus palabras me emocionan. Yo soy muy sentimental, pero muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco de todo corazón. Me gusta mucho conversar. Gracias a Dios todavía tengo buena memoria, que eso me ayuda a revivir cosas inolvidables. Te lo agradezco de todo corazón y te vuelvo a reiterar, muchas gracias. Y para mí es un placer estar en el Hotel Foresta. Me acuerdo de mi adolescencia, no mi infancia, mi adolescencia cuando era jugador profesional. MH Mi Historia, punto jaque. Próxima semana, si Dios así lo permite, un nuevo gran y tremendo invitado. Producciones Audiovisuales MH presentó MH Mi Historia, punto jaque. Una presentación de Punto Jaque, más barato que allá. Revestop, revestimientos de interior y exterior. Jan Lin Muebles, exclusividad en muebles. Teatro Caupolicán, se ve y se escucha mejor. Del Toro Propiedades, nuestra fortaleza para cumplir tus sueños. Comercial e importadora Lama, regalos, juguetes, decoraciones, siempre pensando en su familia.